Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hoy quiero que analicemos, que veamos la cronología de los eventos de lo que nosotros conocemos como la pasión y muerte de Jesús, desde el momento en que se la entrada triunfal hasta la resurrección. Quiero que preste atención y vamos a tratar de hacer una comparación entre lo que se cree regularmente, normalmente, y lo que en realidad pasó según lo que relatan los evangelios. Así que vamos a iniciar orando. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos guíes en esto y que la palabra llegue al corazón de las personas, que podamos entender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y voy a pedirle que me acompañe al Evangelio de Mateo, el capítulo 12, en el versículo del 38 al 40. Mateo 12, del 38 al 40. Dice de la siguiente manera. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También vamos a leer el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 1. Estos dos pasajes son toda la clave para poder entender todo este tema. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Bien, tenemos primero que Jesús dice que Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Marcos dice que las mujeres, pasado el día de reposo, fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungirle. Esto tienen que tenerlo presente. Son la clave de lo que vamos a estar viendo. Bien, la tradición nuestra, en nuestra cultura, nos dicen que la Semana Santa, o todos estos eventos ocurrieron en 8 días que nosotros llamamos la Semana Santa. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver si esto es así. Vamos a tratar de que los eventos encajen o no encajen según lo que es. Vamos a tratar de ver si en realidad encajan dentro de lo que nosotros tenemos como nuestra tradición, como nuestra cultura. Así que veamos qué dice la Biblia. Vamos a iniciar en Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 1. Este pasaje también es un pasaje que es clave para comprender el tema. Sin este pasaje también, bueno, en realidad es un pasaje como de apoyo, como que respalda o da mayor sustento a lo que vamos a decir. En el capítulo 12, versículo 1 de Juan dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Nos establece Juan un tiempo. 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Y luego en el versículo 12 vemos que Juan escribe: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Estos son los eventos de lo que nosotros llamamos la entrada triunfal y que culturalmente se reconoce como el Domingo de Ramos. ¿Okay? Esto es lo que se relata desde el versículo 12 hasta el versículo 19 del Evangelio de Juan. Ahora,
Si vamos a Marcos capítulo 11, vamos a empezar a ver cronológicamente, vamos a ver que Marcos nos relata los eventos día por día y vamos a poder saber qué ocurrió cada día. Esto es a grandes rasgos. Marcos 11, del 1 al 11, nos describen lo que en Juan 12, del 12 al 19, ocurre, son pasajes paralelos, y aquí vemos lo que se llama la entrada triunfal y que, como dije hace un rato, culturalmente se le conoce como el Domingo de Ramos. Este es el primer día de los 5 días que faltaban para la Pascua, según dijo Juan. Juan dijo que 6 días antes de la Pascua estaba en Betania y que al día siguiente, o sea, 5 días antes de la Pascua, relata lo de la entrada triunfal. Luego, 4 días antes de la Pascua, Jesús viene al templo, y esto está relatado en Marcos 11, del 12, del 15 al 19. Pero antes de eso vamos a ver algo. En el versículo 11 de Marcos 11 dice lo siguiente: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea que este es el día 1. Y en el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Este es el día 2. En ese día Jesús maldice la higuera y se relata lo que llaman la purificación del templo, cuando él entra, vuelca las mesas, echa los cambistas y echa a todo el mundo de allí. Entonces, terminado ese evento, en el versículo 19 dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Quiere decir que ese día, después que él hace todas estas cosas, Jesús sale de la ciudad y se terminó el día. Y viene este es el 4 día antes, el tercer día antes de la Pascua, empieza en el versículo 20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Encuentran que la higuera se ha secado. Y ese día Marcos relata muchos eventos. Está lo que acabamos de decir de la higuera. Está que los sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntan a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. Jesús les relata en el capítulo 2, iniciando la parábola de los labradores malvados. Luego vienen los que le preguntan si era lícito pagar tributo a César, y Jesús responde: dad a César lo que es de César y lo que es de Dios. Los saduceos le preguntan sobre la resurrección, con la historia esa de que una mujer se casó con uno y que se casó con los 7 hermanos y esas cosas. Y bueno, Jesús les contesta también y los deja con la boca abierta. Después viene la pregunta sobre el gran mandamiento. Y luego Jesús pregunta a ellos de quién es hijo de Cristo. Y así se siguen relatando eventos y situaciones hasta que llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14 dice: 2 días después era la Pascua. 2 días después de todos estos eventos que estamos viendo, era la Pascua. Y el versículo 3 nos dice: pero estando él en Betania, o sea, todavía estamos en el mismo día, los ungen los pies. Entonces Marcos, en el versículo 12 del capítulo 14 dice: el primer día de la fiesta de los panes y levaduras. Ya él se traspola a un día después. ¿Cómo sabemos que es un día después? Ellos están tomando la fiesta de los panes sin levadura como todo un evento que incluye la Pascua. Lo que está relatando Juan aquí, Marcos, es relativo a la preparación para que tomaran la Pascua. Él está contando el tiempo de la preparación del lugar. Y en este versículo 12, él relata cómo escogen el lugar o cómo llegan al lugar y preparan el lugar para que se tome la cena. En el versículo 17 dice: cuando llegó la noche,
vino él con los 12. Y esta parte, aquí es importante que expliquemos algo. En el tiempo de Jesús no se contaban los días como los contamos nosotros. O sea, no iniciaban a las 12 de la noche, iniciaban a las 6 de la tarde, terminaba un día y iniciaba el otro. Entonces cuando dice y cuando llegó la noche ya está hablando del día siguiente, el día de la Pascua. Ellos van y toman la cena y relatan los eventos de la cena y también por consiguiente los eventos del arresto de Jesús, lo que tiene que ver con el maltrato que le dieron, y lo lleva hasta la crucifixión en ese día. Entonces prepararon el aposento el día, faltaba un día y llegó la Pascua cuando Jesús es crucificado. Ahora, nuestra tradición dice que estos eventos ocurrieron iniciando el Domingo de Ramos. Luego, el lunes debió haber sido la purificación del templo. El martes debieron encontrar la higuera seca. El miércoles prepararon el aposento. Y tendría que ser el jueves la crucifixión y no el viernes, a menos que falte un día. Pero no puede faltar un día porque si se agrega un día más, no encajaría con la profecía. Entonces, vemos que la tradición dice también que el viernes fue sepultado, el mismo día que fue crucificado, y que había un día de reposo, y que después de eso viene la resurrección. Pero ahora veamos qué dice la Biblia. Vemos que en Marcos capítulo 15, del 42 al 47, nos relata la sepultura de Jesús. Él fue sepultado el mismo día que murió, que todavía no hemos visto cuál es. Entonces, el día de reposo, dice Marcos capítulo 16, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Bien, tenemos que pasó un día de reposo y ya fueron a comprar especias. Entonces dice Marcos: y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Que antes del primer día de la semana, el sábado no se podía hacer trabajo, ellas no podían comprar especias y no podían preparar, por lo tanto no pudieron haberlo comprado un sábado, tuvieron que haberlo comprado otro día. Y dice que, así que pasado el sábado, el primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro. Aquí vemos los 3 días y 3 noches que dice Jesús. Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Tenemos el primer día de reposo, el día que compraron las especias, y el segundo día de reposo, que era un sábado. Este segundo día de reposo debe haber sido el día que Jesús resucitó, porque se cumple el periodo que él mismo estableció. Ahora veamos la cronología completa en retrospectiva. El domingo, que fue el único día que la Biblia nos menciona, específicamente, fue el día que las mujeres fueron al sepulcro. Ya dijimos que resucitó el sábado. Que el viernes fueron a comprar especias. Que el jueves era, y aquí es donde vemos ese día de reposo. ¿Por qué era un día de reposo? Porque era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús muere, según el calendario judío, un 14 de Aviv, que era el día que se celebraba la Pascua. El 15 de Aviv era la fiesta de los panes sin levadura, y ese día era un día sagrado, un día de reposo. Ese fue el día que reposaron y que las mujeres fueron al día siguiente a comprar las especias. Y el sepulcro día miércoles. Ese mismo día miércoles fue la crucifixión. Por lo tanto, prepararon el aposento el martes. El lunes encontraron la higuera que se había secado y todos los otros eventos que ya relatamos.
El domingo fue que Jesús entró y puso el templo en orden, y la entrada triunfal ya no es domingo, sino un sábado. Entonces, visto ahora en línea recta, cronológicamente, el sábado tenemos la entrada triunfal, el domingo tenemos la purificación del templo, el lunes tenemos que encontrar la higuera seca, el martes preparan el aposento alto para la cena, el miércoles toman la cena, Jesús es arrestado y es crucificado. Ese mismo miércoles Jesús es sepultado, viene el día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta, que es el día sagrado, un sábado, un día de reposo. Luego viene el viernes, que las mujeres van y compran especias. Viene el próximo sábado, otro día de reposo, el día que Jesús debió haber resucitado, cumpliendo los 3 días y 3 noches que él mismo dijo. Y las mujeres encuentran el sepulcro vacío el día domingo. Es así como debieron haber ocurrido los eventos, según lo vemos en la cronología que Marcos nos presenta. Y bueno, pues ya sabe cómo ocurrió todo. Esto es, y bueno, ya ahí, si usted ve el video, puede anotar, puede ver todos los pasajes y verificar la veracidad de los eventos y también darse cuenta si hay algún error. Pero es importante que nosotros estemos claros de qué es lo que realmente enseña la Biblia, y encontramos que nuestra tradición está equivocada desde el principio a fin. Primero, Jesús no entró a Jerusalén un domingo, sino un sábado. No murió un viernes, sino un miércoles. No resucitó un domingo, sino un sábado. Y bueno, quizás algunos se preguntarán por qué el domingo es tan importante en este tiempo. Y bueno, eso también es material para otro tema. Dios les bendiga. Gracias por haber leído.